Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a estar analizando lo que fue el triunfo de la selección de Bélgica 1-0 sobre el combinado nacional canadiense. El equipo belga, dirigido por el español Roberto Martínez, disputó un aceptable partido. Sin embargo, fue sorpresa cómo jugó el equipo norteamericano, que volvía a una Copa del Mundo después de muchísimo tiempo. La última vez había sido en México en 1986 y estuvo a la altura de las circunstancias. Desaprovechó una jugada muy clara desde el punto de penal como para ponerse ventaja, y luego a partir de eso Bélgica igualó las acciones. Sin embargo, en ningún momento pudo verdaderamente superar a Canadá. Courtois realizó un par de paradas más, aunque también Bélgica necesitó de la buena actuación de su arquero. Fue un partido bastante entretenido, más allá del resultado corto, que fue 1-0 a favor de Bélgica. La realidad es que ambos equipos estuvieron a la altura de las circunstancias en este debut. Sorprende lo de Canadá porque claramente tiene jugadores mucho menos reconocidos y de mucho menos jerarquía individual que el equipo belga, que verdaderamente tiene algunos futbolistas en los mejores clubes del planeta. El grupo está abierto. Recordemos que a primer horario de este miércoles habían igualado sin goles Croacia contra Marruecos, y es por eso que a partir de la segunda fecha ya vamos a poder tener un panorama más claro de cómo se irá desarrollando este grupo F. ¡Empecemos! Vamos a comenzar repasando el 11 que paró el seleccionado belga dentro del campo de juego, que quizás no llamaba tanto la atención en cuanto a los nombres en sí, pero sí en cuanto a un par de posiciones, porque el entrenador español Roberto Martínez decidió poner un mediocampista como lo es Leander Den Donker de stopper por derecha, y quizás eso no le salió del todo bien, en el sentido de que Canadá atacó mucho por ahí. A pesar de esto, terminó jugando a los 90 minutos y en cierta manera tampoco fue un partido verdaderamente malo de Bélgica en zona defensiva. Igual necesitó de Thibaut Courtois como para no irse perdiendo al descanso y como para después terminar rescatando al equipo en algunas jugadas muy pero muy puntuales. El 11 que dispuso Roberto Martínez, con un equipo verdaderamente de nombres muy pero muy interesantes. Thibaut Courtois fue el arquero, la línea de 5 defensores. Timothy Castagne jugó como carrilero por derecha, Leander Den Donker, Toby Alderweireld y Jan Vertonghen fueron los tres centrales, y Yannick Ferreira Carrasco fue el carrilero por el costado izquierdo. La mitad de la cancha, los dos mediocampistas, se la dividieron entre Axel Witsel y Yuri Tielemans, y los tres futbolistas más ofensivos fueron Eden Hazard, el capitán del equipo. Bastante flojito el partido de Hazard, que solamente estuvo 60 minutos dentro del terreno del juego. Kevin De Bruyne, que sí disputó un muy buen encuentro, y el autor del tanto que le daría el triunfo a Bélgica, que está jugando por la lesión de Romelu Lukaku, es Michy Batshuayi. Y por el lado del seleccionado canadiense, dirigido por el inglés John Herdman, la principal duda estaba en saber cómo llegaba Alphonso Davies, claramente el jugador más reconocido de este plantel, a esta cita mundialista. Finalmente llegó en buenas condiciones, hablando específicamente desde lo físico, pero lamentablemente tuvo responsabilidad en la derrota de Canadá porque no pudo convertir la posibilidad que tuvo de penal. Davies tuvo una oportunidad muy clara cuando tan solo iban 10 minutos, la desaprovechó, y a partir de ahí, si bien Canadá, como dije, jugó un aceptable partido, no pudo ejercer esa superioridad total sobre Bélgica como para por lo menos llegar a la igualdad. ¿Cómo formó Canadá en su debut mundialista después de nada más y nada menos que 36 años sin disputar una Copa del Mundo? Milan Borjan fue el arquero, los 5 defensores. Richie Laryea fue el carrilero por derecha, Alistair Johnston, Steven Victoria y Kamal Miller fueron los tres centrales, y Alphonso Davies, jugador del Bayern de Múnich, fue el lateral carrilero por izquierda. La mitad de la cancha se la dividieron entre Eustáquio y Atiba Hutchinson, el capitán del equipo y el más experimentado con 39 años, y en la delantera jugaron, haciendo a las veces un poco de extremos o como media punta, Tajon Buchanan y David Junior Hoilett, y el centro delantero fue Jonathan David. Canadá empezó con todo el partido, tanto así que quizás un poco llevado por el entusiasmo y las ganas, logró tener un penal a tan solo 10 minutos de inicio del compromiso. A instancias del VAR, el árbitro Gianni Siskawe cobró falta desde los 12 pasos para el equipo norteamericano, luego de una mano que vio dentro del área, que en primera instancia, como dije, no había apreciado, pero después, gracias a la tecnología, pudo cobrar. En mi opinión, no sé si llega a ser mano sancionable para penal, pero como se sabe, en este mundial están cobrando quizás
penales un poco más chiquitos, por decirlo de alguna manera, que en otras ediciones de la Copa del Mundo. Se hace cargo Alphonso Davies y el hombre que ven en pantalla, Thibaut Courtois, se hizo gigante. El arquero de casi 2 metros terminó salvando a Bélgica, que podía haber empezado perdiendo en el marcador, y gracias a esto el conjunto belga se adelantó un poco más en el campo de juego. Es cierto que Canadá en ningún momento retrocedió, el partido se hizo disputado, tanto así que, por ejemplo, sobre el final del encuentro, si vemos la división de la pelota, Bélgica tuvo un 53% y Canadá un 47%. Teniendo en cuenta sobre todo la gran calidad de futbolistas que tiene Bélgica, la realidad es que no es demasiada la diferencia. El conjunto norteamericano se plantó bien cuando pudo en terreno belga y cuando no lo hizo se defendió correctamente. Es cierto que en la segunda parte quedó en más de una oportunidad mal parado y fue gracias a la deficiencia que tuvo Bélgica en bastantes oportunidades para definir esas jugadas por las cuales no pudo estirar el marcador, pero Canadá también tuvo alguna que otra chance muy clara para empatar y no pudo hacerlo gracias a Thibaut Courtois, que es un arquero que hoy por hoy es el mejor del planeta, que muchos criticaron, y me incluyo, no haber estado en esa terna final por el Balón de Oro. De hecho, estuvo séptimo en la lista final de los futbolistas que querían alcanzar el premio a mejor jugador del planeta, y en esta oportunidad con la selección de Bélgica vuelve a empezar un mundial de la mejor manera. Recordemos que en Rusia 2018 el combinado europeo terminó en el tercer lugar y tuvo una gran Copa del Mundo con Courtois como una de las máximas figuras. Necesita justamente a su guardameta porque Bélgica defensivamente tiene centrales muy pero muy lentos. Es por eso que para mí puso justamente a un mediocampista a jugar como zaguero central. Porque si bien es cierto que Vertonghen y Alderweireld son dos futbolistas de muchísima jerarquía, a la hora de correr al espacio en una línea de 3 centrales con los 2 carrileros, pudo haberles costado más. Sin embargo, a Roberto Martínez quizás no le salió tanto eso defensivamente, porque Dendoncker tampoco tuvo un gran partido ayudando a la dupla de centrales más experimentados. Aún así, Bélgica justificó su victoria en base a dos cosas. Primero, a la solidez defensiva de Thibaut Courtois, el mejor arquero del planeta, como ya lo mencioné recién, y a ser muy efectivo y marcar en el momento justo, porque a los 44 minutos del primer tiempo, cuando se estaban yendo ambos equipos a los vestuarios, Michy Batshuayi marcaba el único tanto que le terminaría dando los 3 puntos a Bélgica. Un encuentro muy muy peleado, pero que finalmente, por haber acertado en las dos áreas, Bélgica se termina llevando 3 unidades muy importantes de cara a lo que va a ser este grupo, que es muy complicado. Canadá y Marruecos al inicio de la jornada presentaron un partido, a mi entender, muy aburrido, de lo más flojo de este mundial, si no fue justamente el más flojo de esta Copa del Mundo, y ahora Bélgica y Canadá disputaron un partido bastante entretenido más allá de lo corto del resultado. Canadá movió bien la pelota cuando intentó hacerlo, pero le faltó ser más punzante en el área rival y definir mejor ante obviamente un arquero como Courtois, que siempre aparece en las jugadas difíciles. Un punto a tener en cuenta y a destacar es que Bélgica lleva ganados 8 partidos consecutivos en fase de grupos de Copas del Mundo. Ganó los 3 que disputó en Rusia 2018, ganó los 3 que disputó en Brasil 2014 y había ganado también con anterioridad el último que había jugado en la anterior Copa del Mundo a la cual había participado. En esta oportunidad es sin lugar a dudas el mejor equipo hoy por hoy si hablamos únicamente de fase de grupos. De hecho, de ganar el próximo partido estará superando en definitiva la racha de Brasil, que al igual que Bélgica lleva 8 encuentros consecutivos ganados en fase de grupos. Lo de Brasil fue entre 2012 y 2010, mientras que lo de Bélgica es la racha actual. Si hablamos un poco de lo que sucedió en el segundo tiempo, Martínez decidió mover el banco de suplentes debido a que había un par de futbolistas en muy bajo nivel. De hecho, en el entretiempo sacó a Yannick Ferreira Carrasco y puso a Tomás Munir, flojo rendimiento del futbolista del Atlético de Madrid, y también hizo ingresar en la mitad de la cancha a Amadou Onana en lugar de Yuri Tielemans. En general, no hubo grandes futbolistas del equipo belga en un buen rendimiento, más allá de Courtois, de Batshuayi por el gol más que nada, y de Kevin De Bruyne, que también aparece. Martínez dejó a Eden Hazard 15 minutos más en el segundo tiempo para ver si podía demostrar sus condiciones, pero no lo hizo y también terminó siendo reemplazado por Leandro Trossard, el futbolista del Brighton de la Premier League. A partir de lo que fue el complemento, el partido se fue desenvolviéndose de la misma manera que en la primera etapa. Si bien es cierto que el conjunto belga tenía la pelota un poco con más criterio, la realidad es que Canadá era un poquito más incisivo a la hora de atacar, más allá de no generar situaciones de gol tan claras
claras como para que Courtois verdaderamente se luciera. Las atajadas que hizo el guardameta del Real Madrid fueron lo suficientemente buenas como para que Canadá no llegara a igualar el encuentro, pero tampoco que eran paradas verdaderamente imposibles. Simplemente tenía que estar bien parado y obviamente el mejor portero del planeta en eso prácticamente no falla. Por el lado del conjunto canadiense, seguramente Davis se va a lamentar muchísimo lo que fue haber errado ese penal a tan solo 10 minutos de iniciado el partido, porque hubiera cambiado totalmente el desarrollo del encuentro. El conjunto belga no tenía en el banco de suplentes a su mejor atacante, como lo es Romelu Lukaku, y es por eso que no se vio obligado Martínez a realizar cambios en ofensivas que le permitieran ir en búsqueda de un segundo tanto. En cambio, si Canadá hubiera comenzado ganando el encuentro, a lo mejor se hubiera visto obligado a realizar modificaciones para ir en búsqueda del empate, más allá de que con un futbolista de la categoría de Kevin De Bruyne, que jugó un muy buen partido, más allá de no haber sido tan decisivo a la hora de generar situaciones de gol, seguramente le hubiera complicado un poco más las cosas. Como dije, Martínez tuvo que realizar cambios en el entretiempo porque había futbolistas en bajo nivel. Si hacemos un resumen de lo que fue el partido, ambos equipos estuvieron a la altura, aunque teniendo en cuenta las magnitudes de jugadores de uno y otro, Bélgica quedó un poquito en el debe porque tuvo más futbolistas en un bajo rendimiento que Canadá. Canadá quizás no fue tan superior a Bélgica, pero como no conocemos a la mayoría de sus jugadores, o por lo menos no son tan destacados a nivel mundial, seguramente la mayoría de ellos hayan demostrado lo mejor de su nivel en este partido. Lamentablemente no pudieron obtener ni siquiera un empate, y por eso el lamento en general de todos los jugadores, que realizando colectiva e individualmente un partido lo suficientemente aceptable, no lograron sacar ni siquiera un empate frente al conjunto belga, y así los dirigidos por Martínez, Bélgica se llevaron este triunfo por 1-0 en su debut mundialista.